mandarnos. Para Él no es nada imposible, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria Santo a es Cristo el nombre de Jesús. nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos gozado y nos seguimos gozando porque ahora damos parte al mensaje, a la palabra del Señor que está a cargo de nuestro compastor Marcos Luna. Estemos atentos a escuchar porque Dios tiene una palabra para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Así que no despegue su vista de la transmisión porque Dios tiene un mensaje para usted. Amén. Gracias, Señor, Dios poderoso. Bien, saludo a mis hermanos en esta noche. Que la paz, la gracia y el amor del Señor Jesucristo reine en vuestros corazones. Aleluya. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Señor, y a través de Jesucristo, aleluya, en esta noche venimos a Dios a este nuestro Dios glorioso, y en ese nombre maravilloso para predicar esa palabra maravillosa, esa palabra que, aleluya, nos hace falta. La Biblia dice que de pan, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es muy importante, aleluya. Hay mucha gente en estos tiempos que da mucho oído a mucha información, a mucho conocimiento, pero no da oído a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, aleluya, es el alimento espiritual para el hombre. Sin la palabra de Dios no es nada. Si no tienes la palabra de Dios, estás totalmente a la deriva. Y vamos a hablar justamente de aquel tema en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, del versículo 27 al 31. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermana, que usted está en casita, o si tiene usted la palabra de Dios ahí a la mano, abra su Biblia en Mateo capítulo 9. Vamos a ver del versículo 27 al versículo 31. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 31. Si usted ya lo tiene, amén. Y si usted no tiene la palabra de Dios ahí, la Biblia dice que también el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Oramos. Amantísimo Dios, en el nombre de Jesús, una vez más te rogamos que tu gracia y tu misericordia, usted una vez más sea, Señor, aleluya, aquí, Dios mío, Señor, haciéndote presente, Dios mío, usando mis labios, Dios mío, para hablar a nuestros amigos, a la iglesia, Señor, aleluya, esta palabra maravillosa, Señor, que viene de tu presencia. No es mi palabra, Señor, sino de tu presencia, Padre glorioso. Solo usted es poderoso para usar nuestros labios, aleluya, y Dios mío, dar el mensaje para mi vida y para los que están allá, Dios mío, escuchándonos. Gracias, Padre glorioso, gracias, Padre amoroso, en Cristo Jesús suplico y en Cristo Jesús te doy gracias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces la palabra de Dios decíamos que es viva también y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra y parte el alma, las coyunturas y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. Así es la palabra de Dios. Y aún mire, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice que nuestra arma de nuestra milicia, esta arma de nuestra milicia, no es carnal, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire cuán poderosa es esta palabra. ¿Y cuáles son las fortalezas? Las fortalezas del enemigo. Dice, aleluya, aún así, y dice traer cautivos los pensamientos contrarios altivos, traerlos cautivos a los pies de Cristo Jesús. Así es de tan poderosa la palabra de nuestro Dios. Y esta es la palabra, aleluya, que nosotros no la interpretamos, no la cambiamos, sino está tal cual escrita, así la predicamos. Así que para usted y para la iglesia es palabra, esta palabra es espíritu, vida y verdad.
Y necesitamos de esta palabra nosotros como humanos, aleluya. Y en esta oportunidad estamos viendo una escena, hermanos, que se dio en Capernaum. 2 ciegos, hermanos, reciben ahí la vista. Y dice que cuando, hablamos de ciegos, en aquel tiempo, en el Medio Oriente, la ceguera era muy común. Así dice el estudio. Es posible que las condiciones del desierto, ese viento, ese aire y algunas bacterias afectaban la vista de aquellas personas, de los que habitaban en esos lugares. Pero también habían ciegos de nacimiento. Pero en este caso no sabemos si era de nacimiento o estaban pues ciegos por de repente una enfermedad. Pero lo que sabemos sí que ellos tenían una ceguera absolutamente. Ellos estaban en una situación de oscuridad total, porque no podían ellos ver, estaban prácticamente, sus ojos no eran útiles, eran inútiles en otras palabras sus ojos, porque no podían pues ver las imágenes, lo que nosotros podemos ver. Y esto sucedía, hermanos, en este lugar. Y estos ciegos estaban pues sentados, posiblemente porque los ciegos en ese entonces no podían pues sostenerse por sí mismos. Ellos no podían caminar o desplegarse por diferentes lugares, no podían. Se mantenían sentados. Y aún en su indigencia, ellos muchas veces pues se sentaban para mendigar, para que puedan tener el sustento del día. Y esta era la condición de estos 2 ciegos. No tenían capacidades, estaban deshabilitados totalmente, por lo tanto, sentados allí en aquel lugar. Dice la Biblia que ellos pues supieron que Jesús estaba pasando por ahí. La Biblia dice así, el versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron los ciegos. Estos ciegos cuando escucharon que Jesús pasaba por allí, se pusieron de pie y dijeron, esta es mi oportunidad, esta es nuestra oportunidad, no podemos desperdiciar. Estaba Jesús, el Rey, el Señor, el que hacía milagros y prodigios, de los cuales había llegado a sus oídos aquellas noticias. Estaba Jesús pasando y ellos se levantaron, dice la Biblia, y le siguieron, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Vemos aquí un punto muy importante de estos 2 ciegos, que ellos reconocieron su condición en que estaban viviendo, en su miseria, en sus necesidades, y le dijeron a Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. No solamente estaban reconociendo que estaban en esa indigencia, sino también reconocieron a Jesús como el soberano, el Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, porque dijeron, hijo de David. Y usted sabe que David era rey, y Jesús era el hijo del Rey de reyes, Jehová de los ejércitos. El Rey de reyes, Jehová de los ejércitos. Ellos estaban declarando, ellos estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, era el Salvador. Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento había una palabra profética de que iba a haber un Redentor, iba a haber un Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel. Y he aquí, estos 2 ciegos reconocieron a Jesús que era el Mesías. Ese es lo que, aleluya, hace que el Señor Jesús, aleluya, entonces en su paso por aquel lugar, entonces pues no era producto de la casualidad, todo estaba planeado, todo estaba en los planes de Dios, aleluya, de que por donde Él iba a pasar había una necesidad que Él tenía que solucionar. En ese paso que Él, por el lugar donde iba, Dios sabía que no era producto de la casualidad. Había 2 hombres que iban a manifestar una fe en Él. Su paso de Jesús por aquel lugar
estaba debidamente planeado por nuestro Dios. Dios no se mueve sin que no haya un plan, un propósito. Siempre suceden las cosas muchas veces en nuestras vidas porque hay un propósito delante de Dios. Delante de él hay un propósito. Y ese era el propósito de pues, que estos ciegos tengan un milagro. Estos ciegos, al saber que Jesús pasaba por ahí, entonces, en primer lugar, clamaron por misericordia, reconociendo que ellos tenían necesidad y gran necesidad. Estaban ciegos, no podían sostenerse por sí mismos, tenían que mendigar para poder, y eran hombres mayores. Quizás sus padres habían fallecido y lo único que ellos podían hacer era pedir limosna para poder tener pan. Eso es triste, eso es, digamos, para que nosotros reflexionemos que siempre Jesús estaba cumpliendo con su palabra. Él dijo: yo no he venido por los ricos, sino por los pobres, decía el Señor. Yo no he venido por los sanos, sino yo he venido por los enfermos, decía el Señor Jesucristo. Aleluya. Él vino, aleluya, a dar salud, sanidad, milagros, prodigios, para la gente indigente, para aquella gente que, aleluya, no tenía otra esperanza más. Quizás los ricos sí tenían esperanza, tenían los mejores médicos, pero aquí estos dos ciegos, no tenían esa capacidad. Y eso es por ello que ellos reconocieron su condición. Y eso muchas veces tiene que suceder para que nosotros podamos también recibir un milagro. Es reconocer que tenemos necesidad de Dios. Hay gente en este tiempo, aleluya, que su orgullo, sus vanidades, su soberbia, hace que no reconozcan que tienen necesidad de Dios. Y están que gastan su dinero y están que pues muchas cosas humanamente. Pero la Biblia dice que, aleluya, nos enseña, estos dos ciegos nos dan un ejemplo, aleluya, que ellos reconocieron a Jesús, aleluya, como el Mesías, y ellos reconocieron su condición. Entonces, delante del Mesías le pidieron misericordia, misericordia. Ten misericordia de nosotros, decían ellos. Si queremos que Dios obre un milagro en nuestras vidas, tenemos que tomar una actitud de humillación. Una humillación ante Jesús, ante el Dios Todopoderoso. Porque ese es el ejemplo que estamos viendo en esta noche, en este lugar, en esta escena que se da, aleluya, aquí en este lugar de Capernaum. Reconocieron a Jesús, aleluya, ¿sí? Los hijos reconocieron su superioridad divina con el título. Cuando ellos le dicen Hijo de David, ese era un título que el Señor Jesús, aleluya, le es reconocido el Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre. Aleluya. Reconocieron a Jesús como el Mesías y no desaprovecharon su oportunidad para acercarse al Salvador que nos libraría de las cadenas de la ceguera, la oscuridad absoluta, porque ellos estaban viviendo en esa oscuridad. Ellos no podían ver luz, estaban en total oscuridad en su ser. Solamente se desplazaban por sus algunos quizás virtudes que habían logrado en el tiempo de su ceguera, pero eso no evitó para que ellos pudieran tener aquel reconocimiento de Jesús. Reconocieron a Jesús como el Mesías y no desaprovecharon su oportunidad para acercarse al Salvador. Esa oportunidad estaba ahí delante de ellos y ellos pues no podían, aleluya, desaprovechar esa oportunidad para acercarse al Salvador. Jamás desistamos de buscar su favor divino de nuestro Dios. Siempre hay que estar ahí dispuestos, aleluya. Aprovechemos esa oportunidad a veces única de recibir sus beneficios de nuestro Dios. Estos ciegos dicen que a pesar de que Jesús en el camino no les escuchó, el versículo 28 dice que llegando a casa vinieron a él los ciegos. Hubo un obstáculo, hubo quizás una oposición para que
ellos puedan recibir ese milagro, pero ellos no desestimaron, ellos siguieron avanzando. Ellos no podían desplazarse por sí mismos, quizás buscaron a alguien que los ayude, pero ellos no se cruzaron de brazos, no, ellos dejaron de aprovechar su oportunidad. Y dice que ellos llegaron también a la casa donde Jesús llegó, y allí ellos, aún con todas esas indeficiencias, lograron llegar a ese lugar. Y aleluya, eso les permitió que ellos puedan recibir su milagro. Y Jesús les dijo, aleluya, Él les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, aleluya. Ellos estaban muy, aleluya, deseosos de aquel milagro. Y ellos en su corazón tenían fe. Mire, ahí estamos viendo el toque divino de Dios, aleluya. Los ciegos tuvieron que caminar detrás de Jesús, persistir para recibir su milagro. Sus limitaciones no le impidieron conocer a Jesús, el Cristo. Aquellas limitaciones que ellos tuvieron físicamente no les permitieron a ellos que desistir, sino que ellos insistieron y fueron detrás de Jesús, aleluya. Miren cuánta verdad encontramos en esta palabra, cuánto, aleluya, un mensaje que si nosotros lo pusiéramos en práctica, aleluya, podríamos nosotros considerar que en nuestra vida también habrá oposiciones, tropiezos para caer. Y esa caída muchas veces nos hace que nos apartemos de la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice Dios en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. 2 de Juan capítulo 1, versículo 9. 2 de Juan capítulo... solamente tiene prácticamente 2 de Juan, solo tiene un capítulo, tiene versículos nada más. Pero el versículo 9, mire, de este libro, de esta segunda epístola de San Juan, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Como la palabra de Dios nos está a nosotros ahora mismo previniendo, nos está ahora mismo haciéndonos reflexionar que nosotros como estos ciegos debemos permanecer, persistir, aleluya, para poder nosotros pues tener este propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso acá el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía, o sea, cualquiera que no persiste, que no persevera, dice, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuántos recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos vinieron a Cristo, aleluya? Pero muchos en el camino tropezaron, muchos en el camino desistieron, flaquearon. Y eso es lo que nos está enseñando, aleluya, este versículo, que si uno no persevera, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina, en la palabra de Dios, no se sale del camino, no se sale de la doctrina, no está, digamos, dudando de la palabra de Dios, sino que se mantiene, ese sí tiene al Padre y al Hijo, dice. Miren qué hermosa esa palabra maravillosa. Nosotros nos enfrentamos a un enemigo de nuestras almas, y este enemigo hará todo lo posible por mantenernos ciegos. Esa es la verdad. Hoy vamos a aplicar esta enseñanza, hermano. Hoy vamos a aplicar esta enseñanza de todos ciegos. Mire, si nosotros lo aplicamos al campo espiritual, vamos a entender que así también como estos ciegos, aleluya, según los estudios teológicos, dice que es posible que estaba así también el pueblo de Israel como el pueblo gentil. Ambos, los dos ciegos, necesitaban conocer a Cristo, necesitaban del Mesías, reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y también muchos dicen que así estaba en este tiempo, también los estudios teológicos dicen que así también está la iglesia y el mundo. Lo comparan que en este mundo la gente también anda en la oscuridad, totalmente en oscuridad, está lejos de Dios. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo no tiene la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo. Y si no tiene la luz del mundo, está en tinieblas, está en oscuridad. Quizás no tiene los ojos físicos
inútiles, sino el corazón, el alma está en oscuridad. Y esto es lo que nos enseña esta palabra, hermanos, que el mundo está en oscuridad y necesita de Jesucristo. Y necesita de la luz de Cristo Jesús. Usted, amigo, usted, hermano, que sea por una prueba, por una situación difícil, flaqueó, y hoy usted no está en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios le está hablando para que usted tenga una oportunidad. Porque Dios no quiere que el hombre y la humanidad viva en esas tinieblas. Dios quiere que su luz ilumine su corazón, su alma. Porque Dios ha dado a Jesucristo, su unigénito Hijo. Aún le dio el sacrificio por usted, para que se salve, para que no pase su eternidad en el infierno. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el Padre, Dios, un regalo a esta humanidad que se llama Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo, aleluya, es nuestro Salvador, el Mesías, el Salvador del mundo. Pues, hermanos, y nosotros, hermanos, cada día nos enfrentamos, usted y yo, hermanos, nos enfrentamos a un enemigo de nuestras almas. El mundo, como le digo, está ciego porque hay un enemigo que ha puesto en los corazones de los hombres el pecado. El pecado es lo que enceguece al hombre y le hace su conciencia dura, aún cicatriza la conciencia del hombre y no ve su condición como está delante de Dios. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y si Dios dice esto es porque hay ceguera espiritual en el hombre, en la humanidad. Y Dios quiere tratar con esta ceguera. Usted, amigo, usted muchas veces piensa que su actitud, su forma de vivir está bien, que no afecta a nadie. Pero ¿qué dice Dios? Aleluya. ¿Qué dirá Dios de lo que usted cree que es recto, cree que usted es justo? Pero la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo declara Dios, no lo declaro mi persona. Está en la palabra de Dios. Y es por eso que el enemigo trata, hermanos, amigos, de mantenernos ciegos. Y para eso, ¿qué usará? Usa sus estrategias, sus tácticas, Satanás. ¿Y cuáles son sus tácticas? Pues pone los afanes. Los afanes en este tiempo, el trabajo, el hacer dinero, el tener grandes posesiones, cosas materiales, que desplazan a Dios en su primer lugar, que desplazan a Dios en el primer lugar. Y esto hace que tanto como creyentes y no creyentes estén ocupados, descuidados en su comunión con Dios. El desánimo, la tristeza, son parte también de que el enemigo pone para que mantenga ciego. El desánimo, cuando en las congregaciones, pues en este tiempo no han orado, no han tenido cuidado de su comunión con Dios, y esto ha permitido flaquear, no tienen ánimo, están desanimados. La tristeza, ¿cuántos han sido afectados por este COVID-19? Los familiares, los hijos, y la tristeza, eso muchas veces han hecho que se desanimen espiritualmente, porque no han puesto sus ojos en el Señor Jesucristo. Los impulsos de la carne, la lascivia, los placeres, el ego mismo, el orgullo mismo, hace que estemos ciegos y no podamos ver nuestra condición delante de Dios. Todo esto nos ocupa, todas las actividades que yo puedo mencionar nos ocupan, y muchas más. Hay otras más que nos ocupan y nos mantienen
allí puestos nuestros ojos, nuestros sentimientos, nuestras emociones en esas cosas materiales, en esas cosas que están pasándonos, y nos hace que descuidemos de la luz que debemos irradiar, la luz de Cristo, aleluya. Para que nuestro Dios entonces quite la ceguera aleluya. Es necesario, hermanos, como nos dice acá la palabra de Dios, es necesario aquella pregunta que hace el Señor Jesús a estos dos ciegos. Dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué le está pidiendo? Le está diciendo que si tienen fe, que Jesús puede hacer el milagro de darle la vista. Esa es la pregunta que ahora quizás nosotros también, Dios nos da, nos pregunta, nos dice, ¿tienen ustedes fe? Porque la fe, hermanos, es lo que hizo que este milagro se produjera. Ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Entonces dice el Señor, los tocó diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si tú crees en el Señor, nada de lo que yo te he hablado, de los desánimos, de los afanes, te van a separar del amor de Cristo Jesús. Te van a separar de estar en esa comunión con Él. Nada si tú le crees a Él. Porque aunque la tempestad se levante, aunque la tormenta sea grande, si tú pones tus ojos en el autor y consumador de la fe, tú vas a tener fe para reprender esos vientos, esas tempestades, y van a calmarse, y va a haber bonanza, va a haber paz, porque el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos, aleluya, pelea por nosotros como un poderoso gigante, y Él va a dar la victoria, nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria ante tantas gigantes que se levantan en nuestras vidas, porque por la fe, hermanos, porque la fe, Dios demanda fe. Y aquí les dijo a ellos, a estos hombres les preguntó, ¿crees que puedo hacer esto? Y la respuesta hizo que actúe Dios, hizo que actúe Jesús haciendo el milagro. Porque si ellos no hubieran creído y hubieran dudado, Dios no hubiera hecho el milagro. Y el Señor nos enseña en su palabra, hermanos, que, aleluya, Él actúa cuando hay fe en el hombre, cuando el hombre le cree a Dios. Mire, Dios merece una fe inmovible. Eso es lo que demanda Dios, una fe inmovible. Merece Dios una fe inmovible. Abra su Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. El libro de Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí nos habla lo que Dios nos dice acerca de la fe. El Epístola Universal de Santiago capítulo 1, versículo 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Escuchó o no escuchó? El Señor nos está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Pida con fe, dice el Señor, no dudando nada. Porque el que duda es como, dice el Señor acá, lo compara con las ondas del mar, que el viento los echa de un lado para otro. ¿Y qué más dice el Señor? No piense pues, que si tú no tienes fe, no pienses. Si tú no crees al Señor, dice con otras palabras, pues dice, no pienses que recibirás cosa alguna del Señor. Dios no te dará nada si tú no tienes fe. Y la fe, hermanos, es como obras. No es decir, yo creo, soy oidor, pero no hacedor. Y la fe viene con obras. La fe te permite actuar, la fe te permite hacer aleluya. No te permite estar cruzado de brazos, sino actuar,
viniendo a los pies de Cristo Jesús, viniendo, aleluya, aquel que da la vida, aquel que, aleluya, puede hacer un milagro en tu vida, cambiarte, sanarte, si estás de repente con una enfermedad incurable. Para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible, solo tú puedes, aleluya, acercarte a Él y doblar tus rodillas, creerle al Señor, humillarte, porque los hijos pidieron misericordia, se humillaron, reconocieron su condición, no fueron orgullosos, porque el orgulloso no recibe nada. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, aleluya, pero más al humilde, dice, a Él sí lo escucha, aleluya. Aquel que le reconoce que tiene necesidad de Él. Por eso cada día que nosotros decimos, Señor, te necesitamos, sin ti no podemos vivir, el Señor empieza a actuar, a darnos las fuerzas que nosotros necesitamos, porque con nuestra propia fuerza humana nosotros desmayamos. Por eso la Biblia dice, aleluya, que nosotros tenemos que cada día acercarnos a Dios, aleluya. ¿Cómo ellos se acercaron? Estos ciegos se acercaron a Jesús, se acercaron a los pies de Cristo, se postraron a sus pies, aleluya. Eso es lo que hace el Señor. Para que nuestro Dios quite la ceguera de estos hombres, hay que tener fe. Para que Dios actúe, aleluya, hay que tener fe. Porque Dios merece una fe inmovible, como pudieron leer acá en Santiago, aleluya. Así es el Señor, aleluya. Reforzar la fe. ¿Cómo vamos a lograr reforzar nuestra fe, iglesia, hermano? ¿Cómo vamos a lograr reforzar nuestra fe? Lo lograremos solo a través de su palabra, de la oración. Es lo único que mueve el reino de Dios. La palabra, el que tú leas la Biblia, el que tú ores. Cuando tú oras, te acercas a Dios y lo estás viendo en tu fe, aleluya. Lo estás visualizando en su trono. Y tú le estás rindiendo tu vida a sus pies. Esa es la oración, aleluya. Y es una escena agradable, maravillosa. Lo que a Dios le agrada, lo que a nuestro Padre le agrada, es que, aleluya, el hombre le reconozca como un Señor y Salvador. Que le reconozca como que Él es el único, el Dios Todopoderoso. El mayor y maravilloso evento que se realiza en la tierra es cuando el hombre viene delante de su Padre, de su Dios, y se rinde ante Él, aleluya. Es el evento más maravilloso que puede existir en esta tierra y que quizás usted ni siquiera se imagina, pero es lo que le agrada a Dios. Cuando la iglesia se reúne y le alaba, y cuando la iglesia se dobla sus rodillas ante Él, ese es el momento más maravilloso que puede existir ahí en el cielo, aleluya. Porque aún los cielos, aleluya, se paralizan, los ángeles, los músicos, los querubines, los serafines, paran su alabanza para escuchar de acá desde la tierra, aleluya, esa alabanza que sube por olor fragante, de hombres que le creen, de mujeres de una iglesia que, aleluya, con fe, aleluya, se mueve en esa oración, en ese clamor, en esa búsqueda. Eso es lo que hace Dios. Usted, hermano, amigo, necesita reforzar cada día esa fe, y lo va a lograr cuando usted ora, cuando usted, aleluya, está leyendo su palabra. Solo así va usted a poder mover ese reino de Dios. Usted va a poder mover el corazón de Dios, aleluya, a su favor. Y estos ciegos, aleluya, vieron, aleluya, vieron ese milagro, su milagro, aleluya, y se gozaron. ¿Por qué? Porque, aleluya, Jesús, nuestro Señor, está dispuesto para todo aquel que viene a Él. Dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús se encargó rigurosamente diciendo, mira, que nadie lo sepa. El Señor siempre va a hacer el milagro, aleluya, grande y maravilloso. Él va a abrir tus ojos. Usted que cree que sus caminos son rectos, el Señor va a abrir sus ojos. Usted de repente que está caminando y diciendo, mi vida está bien, está correcta. Esto es lo que usted cree. Mi Jesús va a decir lo contrario, pero si usted viene a Él y le cree, y el Señor siempre, aleluya, Él, aleluya, es un Dios poderoso, y aleluya, y para Él no hay nada imposible, y todo lo que se realiza es para que su nombre sea glorificado, aleluya. No podemos nosotros tener esa ceguera espiritual, no podemos estar con esa siempre ceguera espiritual. El diablo muchas veces nos miente, nos engaña y nos ciega y nos aleja de la presencia de Dios.
con estas cosas que vemos en este tiempo. Reconoce a Dios. Hay que reconocer que Dios es nuestro Salvador. Hay que orar, pidamos misericordia, estemos dispuestos a persistir y a conquistar todo obstáculo. Y Dios afirmará nuestra fe. Porque déjeme decirle que el enemigo, con sus estorbos, con sus obstáculos, muchas veces apaga nuestras misiones. ¿Qué misión tenemos nosotros? ¿Qué anhelo? Nuestras metas, servir a Dios, ser siervos de Dios, ser servidores de Dios. Pero estas metas y estos deseos que tenemos muchas veces el enemigo, al poner los tropiezos, al poner los obstáculos, hace que muchas veces perdamos nuestra misión, nuestras metas, nuestros propósitos, aleluya, de servir a Dios. Pero dice el Señor, afirmamos nuestra fe. Mateo 26:45 dice, mire, Mateo 26:45. Mateo, aleluya, si el Evangelio según San Mateo 26:41, perdón. Velad y orar, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Velad y orar. Velad y orar, dice el Señor. Eso es lo que nos recomienda Dios, que nosotros no descuidemos de nuestra oración, que estemos siempre en esa comunión con nuestro Padre, porque solo en esa comunión con nuestro Padre no va a haber cabida para la tentación, no va a haber espacio para la tentación, para el pecado. Porque, aleluya, nosotros vamos a estar a cuenta siempre delante de Él. Y cuando Él nos pide que oremos, también nos dice que, porque el Espíritu está dispuesto. Pero ¿por qué quiere Dios que oremos? Porque esta carne es débil, esta carne quiere placer, esta carne quiere comodidades, quiere muchas cosas, que esto nos aleja de Dios, nos hace que venga esa ceguera espiritual. Y Dios no quiere que nosotros caigamos en esa ceguera, porque el que cae en la ceguera, el que es ciego, ¿qué va a pasar? Va a caer en el pozo, va a caer en cualquier lugar y va a ser su fracaso terrible. De eso Dios nos quiere liberar, no quiere que usted sufra las consecuencias de una ceguera que trae como, aleluya, muerte. Mire, esta noche nos preguntaremos, ¿existen ciegos entre nosotros? ¿Habrán ciegos entre nosotros? Conforme a la palabra de Dios que hemos podido leer, aleluya. Conforme a la enseñanza que Dios, aleluya, nos hace comparar con lo que hemos podido leer. ¿Habrán ciegos entre nosotros? Desdichadamente, la respuesta es que desdichadamente existen muchos en el mundo que no conocen a Cristo y por lo tanto están ciegos, dice la Biblia, están muertos en sus delitos y pecados, por lo tanto, aleluya, está, aleluya, en esa condenación. La iglesia sufre cuando no desarrolla una íntima relación con nuestro Rey y Salvador. La iglesia sufre las consecuencias de una timidez espiritual, de un conformismo, de una rutina, de una religiosidad. Pero Dios demanda fe. Cree en el Señor Jesucristo. Ten fe. No lo dejes a Jesucristo en segundo lugar. No, Jesucristo es en primer lugar. Nuestro Dios es en primer lugar antes que las cosas materiales. Él dijo, aleluya, el que quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, dice el Señor. Aún ahí dice el Señor, el que no aborrece padre y madre, dice, no es digno de ser mi discípulo. No es digno. Dios está demandando el primer lugar. Dios está demandando que tú le pongas a Dios en primer lugar, que dependas de Dios. Y así es, mi hermano. Nosotros dependemos de Dios. Todo debemos a Dios. Las circunstancias que nos pasan no es producto de la casualidad. Dios tiene propósito. La Biblia dice que los que nos aman, o los que aman a Dios, perdón, todas las cosas son para bien. Sí. Porque Dios cada vez en esa situación, Dios quiere que su nombre sea glorificado, porque va a responder a nuestras peticiones. El que esté de repente grave en un hospital, lo que Dios le va a demandar es fe, hermano,
fe y tu compromiso, hermano, de que, aleluya, le vas a ser fiel. Dios espera que tú le hagas promesas, porque nuestro Dios, aleluya, Él te ha dado promesa en su palabra, y lo único que tú tienes que hacer es, aleluya, también comprometerte con Dios, comprometerte en servirle a Él, sin mirar cuánto te pueda costar en lo económico o en lo natural de ti. Tú tienes que disponerte, tenemos que disponernos absolutamente, totalmente, al 100% para nuestro Dios. Compromiso con Dios 100%, iglesia. Usted, amigo, que no tiene a Cristo, venga a Cristo Jesús, recíbalo como Señor y Salvador. Ese es el llamado que Dios hace y su compromiso con Él. Porque el compromiso es, aleluya, permanecer firme y serle fiel hasta la muerte. En esta noche, aleluya, usted que está escuchándome, amigo, hermano, una vez le invito que salga de ese mundo de la ceguera espiritual, que salga de ese mundo, iglesia, usted, hermano, que está viviendo también una vida religiosa, una vida tibia, una vida conformista. Es duro la palabra, pero Dios lo dice mediocre al tibio, cobarde porque no se afirma en el Señor. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Amado Dios, maravilloso Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, aleluya, a no flaquear, Señor, en la fe. Ayúdanos a crecer cada día, Señor, en esa fe, Dios mío. Danos esa fortaleza, Dios mío. Que tu fe, Dios mío, no nos falte. Que tu fe, Dios mío, Señor, aumente, sea aumentado más y más nuestra vida para no claudicar, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, tiempo difícil, Dios mío, que el Señor, aleluya. Oh, Dios mío, Señor, tu venida está, Dios mío, Señor, cerca, Dios mío, porque se ha cumplido, Dios mío, la señal. Dios mío, Señor, ayúdame a estar firme en tu camino, Señor. Hay necesidades grandes en este tiempo. Cuánto, Dios mío, Señor, en los hospitales, cuánto de sus necesidades, Señor, aleluya. Pero en la palabra dice, Señor, como que los ciegos reconozcan y que miren, se tienen misericordia. Y el Señor, aleluya, oh Dios mío, obrará con poder. Cree en el Señor, cree en el Señor, cree, ten fe. Cuántos hechos, eventos encontramos en la Biblia, donde Dios demanda fe, que no nos falte la fe. Y aun cuando Cristo venga, dice, aleluya, hallará fe en esta tierra, hallará hombres que le creen y que están de rodillas, cada día anhelando más de su Santo Espíritu, cada día llenándose más de su Santo Espíritu, cada día más, aleluya, de ese avivamiento que Dios ha ofrecido en este tiempo, creyéndole, porque Dios ha dicho que en este tiempo su gloria postrera sería mejor que la primera. Hoy puedes tú recibir tu sanidad, ahí donde estás, ahí, a través de este celular. Hoy puedes recibir tu salud, tu milagro, tu salvación, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Hoy puedes hacer. Hoy, Dios mío, Señor, oramos, Dios mío, Señor, porque haga tu voluntad, Señor, en esta familia, Dios mío, Santisteban, Señor. Haz tu voluntad en esta vida, Señor. Yo sé que la fe, Señor, aleluya, la fe, Señor, aleluya, la humillación, papito Dios, obrará, Dios mío.
Da fe, Señor. Obra, Dios mío, ahí, Señor. Aumenta la fe a esta familia. Aumenta, Dios mío, a nuestros hermanos, Dios mío. Aumenta, Dios mío, la fe, Señor. Y yo sé que, Dios mío, Señor, aleluya, veremos cosas maravillosas. Da fe a este mundo, Dios mío, para que te reciban como Señor, y te vean, Señor, aleluya, como el Mesías, el Salvador del mundo. Sí, Padre, obra, Dios mío, Señor, en Lidia, papito Dios, Guzmán, obra, Dios mío, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya, Dios mío, Señor, aleluya, oh Dios glorioso, obra, Dios mío, tú lo conoces nombre por nombre. Allí que no falte tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ahí, Señor, llega, ahí donde hay esas necesidades. Ahí, Espíritu Santo, con fe, Dios mío, en tus siervos, evangelistas, maestros, pastores, profetas, apóstoles. Con fe, Dios mío, en tu iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Con fe en tu iglesia, Dios mío. Levanta tu Santo Espíritu. Oh Señor, levanta, Dios mío, Señor, aleluya. Oh Dios mío, Señor, tuya es la gloria y la honra. Sí, mi Dios, gracias, Señor. Tú conoces, Dios mío, la familia, aleluya, Santisteban, Dios mío. Aleluya, Santiago, aleluya. Ayúdalo, Dios mío, Señor, aleluya. Ahí pon tu mano, Oh Señor, Señor, háblales, Dios mío, Espíritu Santo. Trata con ellos, Dios mío, sus sueños, manifiesta en sus vidas, tu mano poderosa, oh Dios mío, ten piedad, Dios mío. Tú nos llamas a tener misericordia, Dios mío. Misericordia quiere y no sacrificio, dijiste tú, Señor. Conocimiento antes que holocaustos. Sí, mi Dios, mi Padre. Conocimiento de Dios, aleluya. Te adoramos en esta noche. Te adoramos en esta noche, Señor, esta varona, Dios mío. Extiende tu mano, por favor, Señor, aleluya. Aleluya, Dios. Nos honramos, Señor, aleluya. También visítalo, Dios mío, que se ha conectado, Señor, aleluya. Te pedimos por Marisol, Señor, Dios mío, por ese Chile, Dios mío, la familia que nos has dado, extiende tu mano, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, escucha la oración, Señor, Dios mío, bendice ese matrimonio, sus hijos, bendice esa unidad familiar, Espíritu Santo. Solo tú eres, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Más necesitamos tu presencia. Ellos necesitamos más de Dios. Hagamos lo que estos dos siervos hicieron, aleluya. Corramos a los pies de Cristo y damos misericordia. Y con esa fe que Dios nos da, creamos lo que es poderoso para guardarnos, aleluya. Aleluya, gracias Señor. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bien, hay muchas peticiones de repente que en esta noche están haciendo, pero nosotros en nuestras oraciones que tenemos, vamos a tomar en lista, vamos a tomar sus nombres y en las oraciones que tenemos en la mañana, estamos considerando, aleluya, orando por ustedes para que el Señor siga manifestando y para que su nombre sea glorificado. No se olvide. Aquellos que cuando salieron, dice que ellos no pudieron estar callados. Ellos empezaron a difundir el gran milagro que Dios había hecho. Así también nosotros tenemos que difundir las grandes milagros, maravillas que Dios hace en nuestra vida. Bien, ya llegamos al final de esta transmisión. El día jueves estará a cargo nuestra hermana Jessica Condori de su casa, la hermana Isabel Duque estará transmitiendo, aleluya. El día sábado nuestra hermana Paul
y el culto central el día domingo, estaremos aquí, aleluya. Siempre anunciando que el 24 y 25 estaremos de aniversario, aleluya. Así que pronto están llegando ya la difusión de este aniversario. Entonces les pido que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en vuestros corazones. Amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús, santo es el